Práctica 3. Manejo del osciloscopio. Esta práctica se llevó a cabo el jueves 8 de mayo de 2025. Nuestro objetivo principal fue el de facilitarnos el manejo del osciloscopio en la medición de corrientes eléctricas de señal alterna. Principalmente también aprender los controles básicos de un osciloscopio y los controles básicos del generador de funciones. Integrantes: James Verde Soto. Dentro de esta práctica no se realizó o se construyó un circuito eléctrico en particular. Sin embargo, podemos estimar un circuito general como el que se está apreciando en pantalla simulado en Proteus. En este caso, el generador de señales es la fuente que nos permitió variar no solo la amplitud y los valores, sino también el tipo de señal que llega y se lee dentro del osciloscopio. Al inicio de la práctica se decidió enseñar a los estudiantes cuáles son los controles básicos dentro del dispositivo osciloscopio. Asimismo, la explicación de qué se representa la escala X y la escala Y dentro del osciloscopio, siendo el tiempo y la tensión respectivamente. Adicional a esto se enseñó la función básica de measure, que nos permite identificar y leer los valores de donde se coloquen las puntas del osciloscopio, tanto los voltajes como los puntos de subida y bajada. Durante la práctica y utilizando las capacidades del generador de señales, se realizaron varios experimentos con diferentes tipos de señales, además de con diferentes voltajes, amplitudes y frecuencias. En pantalla se estarán apreciando todos los valores obtenidos durante la práctica con sus respectivos valores y fuentes. En el primer experimento se realizó con una fuente en señal senoidal con 20 voltios pico pico y 1 kHz de frecuencia. Estos son todos los datos tabulados. Principalmente los que nos interesan son el voltaje medio de 38.3 milivoltios y el voltaje RMS de 703 voltios. Para la señal cuadrada se estableció con una frecuencia de 60 Hz y un voltaje pico pico de 40. De este modo logramos obtener un voltaje medio de 281 milivoltios y un voltaje RMS de 19.8. Finalmente se trabajó con una onda de tipo triangular, esta con 12 voltios pico pico, obteniendo así un voltaje medio de 368 milivoltios y un voltaje RMS de 3.42 voltios. La frecuencia utilizada en este último es de 500 Hz. Ahora, los acoplamientos dentro de un osciloscopio nos permiten identificar o cambiar la forma en la que se recepta la energía dentro del dispositivo. En este caso, un osciloscopio puede contar con hasta 3 tipos de acoplamientos. El acoplamiento CC, principalmente para representar señales en las que se involucre una corriente de energía DC o de corriente directa, y acoplamiento AC, en el que se puede percibir o recibir señales de corriente que van cambiando con el paso del tiempo. Adicional a esto, también contamos con un acoplamiento que nos permite medir la puesta a tierra. En una sonda de osciloscopio normalmente tenemos hasta 3 tipos de resistencias dentro de la misma, las cuales nos permiten variar la cantidad de energía que entra al osciloscopio. En el primer lado tenemos la energía con resistencia por 1, que nos permitirá ver la energía en su total capacidad. Luego tenemos la opción por 10 y por 100, en la que podemos retrasar la energía que llega, de modo que podemos tomar de voltajes más altos. Por último, yo recomiendo personalmente realizar medidas en acoplamiento AC y sonda en por 1. Como conclusión, el osciloscopio es una herramienta bastante útil que nos permite medir señales de corriente que van variando con el paso del tiempo. De este modo también obtenemos sus voltajes eficaces y sus voltajes medios. Y como recomendación, se recomienda utilizar los acoplamientos del osciloscopio en sus distintas funcionalidades, ya que a veces es necesario utilizar un acoplamiento DC o AC en algunos casos para recibir la mejor señal posible.